¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Una nueva edición especial en esta época de pandemia de las cartas sobre la mesa. Desde hoy día de distintos lugares, desde la quinta región en Chile, desde la región metropolitana, en nuestro país también, pero en esta oportunidad vamos a sumar también a Nueva York con una destacada chilena que ya presentaremos para que nos dé justamente esta panorámica y esta visión y también el análisis que de alguna forma va cayendo de lo que van tomando las decisiones tanto organismos internacionales, sanitarios, financieros, pero también los gobiernos. Esta semana ha estado marcada, yo diría, por varios eventos a nivel mundial. Por una parte, la actitud tanto de Bolsonaro y a la cual se suma Donald Trump, de plantear de que efectivamente la lucha contra el coronavirus no es una lucha o un desafío relevante, sino que es más bien una suerte de enfermedad que hay que tratar de apaciguarla, pero que no se puede cortar ni las relaciones sociales, ni ninguna de las cosas que muchos países, como el caso de Chile, mucho más, son más de 180 países que están hoy día con contagio, están hoy día preocupados. También vamos a ver qué es lo que sucede con la economía, una economía que ya el Fondo Monetario señaló de que íbamos a una recesión. Cada uno de los países está tomando las medidas que puede conforme las espaldas fiscales que tiene para poder dar ayuda a los trabajadores que se quedan sin pega o sin trabajo, para las empresas que necesitan el flujo de caja para mantenerse vigentes y también para aquellos que desean invertir. De una u otra manera es un elemento relevante a nivel mundial. También tenemos el tema de la seguridad y el COVID-19. ¿Qué es lo que sucede con todo lo que es la estructura del Estado, la estructura crítica, lo que pasa con las empresas? Todo lo que es el aumento de los hackers a nivel mundial son temas que nos han ocupado gran parte del tiempo esta semana para poder entender qué es lo que sucede en todos estos ya meses en los cuales vamos a estar en esta suerte de aislamiento voluntario, cuarentena obligatoria para otros, y donde efectivamente tenemos una pandemia que es del ámbito sanitario, que impacta directamente a la política y también a la economía, y también genera un cambio social. Bueno, pero para hablar de esto, tenemos en primer lugar, vamos a saludar ya a un panelista que ha estado muchas veces con nosotros, Juan Carlos Cano, quien es ingeniero comercial, pero además también tiene a su cargo todo lo que es joyería Auros, todo lo que es el tema del oro, que para mucha gente es más que relevante. Juan Carlos, muy bienvenido, un agrado saludarte como siempre. Hola Guillermo, un saludo muy especial para ti y para Alejandra. Es un placer poder estar con ella conectada en ese momento. Un saludo, un abrazo enorme para ti allá en Nueva York. Bueno, Gracias. y también, claro, y saludamos, ya ustedes la vieron, a Alejandra Matus, una destacada periodista, una periodista que está dentro de las primeras generaciones que se dedica de lleno a la investigación periodística. Y dentro de eso tiene toda una historia no solamente de publicaciones, sino que también de una perspectiva que yo diría es interesante desde el punto de vista crítico por una parte, pero también orientada a generar mayor transparencia en lo que es no solamente el tema de la justicia, que ya vamos a hablar de ello, sino también respecto a cómo efectivamente se van tomando las decisiones y de qué manera la sociedad también debe estar en conocimiento de todo ello. Alejandra Matus, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar en esta edición de Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, comencemos. Una de las cosas que allá señalábamos inicialmente es lo que se está viviendo y aprovechando que Alejandra está en Nueva York, el presidente Donald Trump no ha dejado de hacer noticia, no solamente por las decisiones que ha ido tomando, sino que por el golpe de autoridad que dio recién el día de ayer en una agitada conferencia de prensa, donde en definitiva se coloca de cara a los gobernadores de lo que es un Estado federal, donde la autonomía de cada uno de ellos es fundamental. Una parte de los gobernadores están tomando decisiones, pero el presidente le ha dicho claramente, ¿sabe qué? El que manda acá soy yo. Que para el mundo latino quizás podría ser hasta normal, pero en el mundo democrático más desarrollado pasa a ser una abierta contravención de lo que la ciudadanía democrática muchas veces piensa. ¿Cómo está el ambiente en Estados Unidos y luego, por favor, en Nueva York, que es una de las ciudades y uno de los estados más afectados por el coronavirus, Alejandro? Bueno, partiendo por lo último, la relación del presidente con los estados llamados progresistas o demócratas ha sido muy difícil durante la pandemia.
Y más allá de la declaración de ayer, que es una bravuconada, porque en realidad no tiene ningún efecto jurídico real, no es así, digamos, son los estados los que deciden cuándo decretar la cuarentena y cuándo abrirla. El problema es que él sí tiene ciertos poderes que han afectado a la distribución de recursos. Y él ha castigado a Nueva York, que es el estado más afectado en este minuto, mezquinando esos recursos, dilatándolos, reduciéndolos, haciendo política partidista con un tema que es de salud y que impacta en la vida de las personas. Eso me parece mucho más grave que sus declaraciones de ayer que, como te digo, irritan, por supuesto, a los gobernadores, pero no tiene una implicancia real jurídica. En esa perspectiva, Alejandra, lo que se está instalando en definitiva es un conflicto político al interior de Estados Unidos, donde Donald Trump se está jugando por una parte a una reelección que antes de la pandemia estaba con bastante ventaja, pero que ahora parece cada vez más disminuida, porque por una parte está el tema de los inmigrantes, por otra parte está la debilidad del sistema sanitario en Estados Unidos, y con mucha gente que no puede acceder al sistema público, incluso porque no tienen las condiciones ni los recursos para poder sostener un tratamiento, por ejemplo, en los hospitales de Estados Unidos. Claro, no hay un sistema público, si eso es lo que hay que decir. No hay un sistema público de salud. Los seguros son privados fundamentalmente. Hay estados que proveen mayor facilidad y acceso a las personas de menores ingresos, como en este estado en Nueva York, pero no es un sistema público garantizado. Y ese es el problema. Y ese, digamos, fue la plataforma de gobierno de Obama, y la postura de Trump ha sido desandar ese camino. Trump y digamos, el Partido Republicano siempre se han resistido a establecer algún tipo de sistema público de salud garantizado. Pero ahora es precisamente esa falencia la que está en cuestión frente al resultado, al enorme daño que ha provocado la pandemia. Y claro, uno de los predicamentos de Trump es el que está en cuestionamiento, fundamentalmente porque sus bases de votantes son personas pobres, blancas, o de clase media baja blanca, que tampoco tienen seguro de salud. Entonces es una contradicción, digamos, entre su discurso y el efecto que tiene entre sus votantes, y yo creo que políticamente va a salir muy dañado de esta crisis. No, eso sin lugar a dudas, dado que Sanders incluso finalmente cede sus pretensiones presidenciales para poder asegurar, en cierta forma, un triunfo que, conforme avance la pandemia, está prácticamente casi anunciado de que va a ser una pelea muy dura con Trump en noviembre, si efectivamente tenemos la elección en ese mes. Pero Alejandra, ¿cómo está tu situación allá en Nueva York? Porque la cantidad de muertos en Nueva York realmente es trágica por la mucha gente que está involucrada en todo ello. Y Nueva York prácticamente está desierta, es decir, digamos, no hay mucha actividad. El gobernador Cuomo ha sido muy enfático en plantear de que la situación de Nueva York ha sido muy difícil, a pesar de que los números de contagiados han disminuido, pero la cifra de muertos incluso sobrepasan a la de España. Claro, lo que pasa es que cuando uno piensa en Nueva York, piensa en Manhattan, ¿cierto? Desde cualquier parte del mundo, uno piensa en Times Square. Pero este estado es enorme y tiene 3 distritos, cada uno enorme en sí mismo. Yo vivo en Brooklyn, que está al frente de Manhattan, y la cuarentena, en el fondo, se ejerce y se aplica para quienes la pueden practicar. Por ejemplo, yo estoy estudiando, estoy con una beca y por lo tanto me puedo quedar en la casa. Pero hay muchos trabajadores que no se pueden quedar y que son fundamentales
precisamente en estas condiciones de pandemia. Por ejemplo, los trabajadores que reparten comida a domicilio, que reparten las compras de supermercado, los trabajadores gigi, como se les llama. Y ellos están también ha quedado descubierto su precariedad, porque son los sueldos más bajos y no son considerados personal imprescindible como personal de la salud, que tienen el Estado procura darles elementos de protección, ellos no tienen garantizados esos elementos de protección. Los trabajadores agrícolas, que tienen que garantizar la continuidad alimentaria. Hay muchos trabajadores que en el fondo lo que queda en evidencia a mi gusto es que esta sociedad, y también se aplica a Chile, ¿no? Tiene un porcentaje altísimo de trabajadores sin ningún tipo de protección y resulta que al final del día son los trabajadores que más nos importan, a los que podemos disfrutar de un sueldo protegido. Entonces, o de empresa, digamos, o ser dueño de empresa o propietario. Entonces, a mí me parece que esos son los temas que más allá de la pandemia van a tener que ponerse en el tapete. O sea, el tema de la seguridad social, de la protección mínima universal para todas las personas independientemente de su nivel de ingreso, es también una medida de protegernos todos. Nos sirve, la pandemia lo que nos ha enseñado es que nos sirve haber acumulado riquezas y bienes, si ese trabajador que llega a la puerta de tu casa está enfermo o no puede ir porque está enfermo. Exactamente, yo creo que la pandemia nos va a dejar muchas lecciones en varias cosas, entre ellas que el mercado no soluciona todo, ¿ah? Que el Estado solo tampoco es capaz de arreglar todo y que tiene que haber un adecuado equilibrio. Y yo me parece que tanto el Fondo Monetario, en los últimos análisis que ha hecho, el Banco Mundial y también el G20, ¿ah? Se enfrentan ahora a definiciones que son cada vez más importantes. Ya no es tan relevante quizás el precio del petróleo en términos completos, pero sí lo que es real necesitamos alimentarnos. Y para alimentarnos necesitamos que haya trabajadores. ¿Ah? Necesitamos comunidades básicas en términos de calidad mínima de vida, y para eso requiere que alguien haga cosas para que muchos podamos disfrutar de toda esa plataforma. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos, esta evolución económica que hemos tenido en esta semana? Porque ya prácticamente, digamos, el ambiente pesimista recorre el mundo, es decir, digamos, y acá se ha comprobado de que efectivamente esa teoría del caos que muchas veces uno escuchaba cuando esto empezó, una mariposa, digamos, pegó un aleteo en Wuhan, en China, y definitivamente se ha transformado en un tsunami para el resto del mundo. Según fue un murciélago el que pegó el aleteo, ¿ah? Eso. Bueno, la verdad, Guillermo, es que estamos viviendo una noticia en desarrollo. Como es una noticia en desarrollo, todos los días se está actualizando y todos los días tenemos más información y miramos cómo este ajedrez mundial de la economía y de la sociedad se mueve y cambia fuertemente. Así que realmente las expectativas a futuro son bastante inciertas, completamente inciertas. Las mismas empresas no tienen la seguridad de qué va a hacer o qué va a ocurrir con ellas en los próximos meses. Así de incierto es que ni siquiera el dueño de una empresa puede predecir qué va a pasar con ella. Y como bien lo decía Alejandra, una de las cosas que destapó esta pandemia fue el análisis de qué tan susceptibles somos o qué tan interdependientes somos los unos de los otros. Estar en casa, en cuarentena, en este confinamiento, necesita que efectivamente hayan otras unidades de negocio operando para que tú puedas estar allí, porque de lo contrario es imposible también estar en casa. Ahora, probablemente algunas personas puedan tener un poco más de comodidad que otras, pero ¿qué pasa con esas personas que no pueden quedarse en casa porque su ingreso funciona del día a día? Piensa, por ejemplo, en los que trabajaban en restaurantes, en el caso de Chile, bueno, en el caso de Nueva York también puede ser. Acá como tenemos los restaurantes cerrados, una gran cantidad de negocios en donde las personas no pueden salir a conseguir su sustento porque vivían del día a día. Entonces, en temas económicos, se está barajando una situación muy compleja, una maraña de casos tan compleja, tan enredada, que es muy difícil mirar por dónde va el hilo y por dónde va a salir. Así que lo que sí tenemos muy claro es que todos los países están haciendo un gran esfuerzo a nivel económico para tratar de contener
la crisis económica, pero finalmente eso nos va a llevar también al tema de lo que es la inflación y lo que es la pérdida del valor de la moneda. Tenemos grandes cantidades de empleo. Estuve revisando unas cifras en estudios la semana pasada, Alejandra, tú me ayudas si me estoy equivocando, pero tenían cerca de 700,000 puestos de empleos perdidos así en cuestiones de semanas, producto del coronavirus, y de igual manera... Se supone que el 20% de la fuerza laboral está sin trabajo y se han presentado 16 millones, creo, de peticiones de desempleo. Hay que considerar, claro, los habitantes... Okay. Fíjate que para Chile se estima también que va a haber una tasa de desempleo cercana al 30%. Eso sin tener en consideración que todavía no tenemos una solución para la pandemia. Todavía no hay una solución real. Yo la he llamado el tsunami biológico, porque finalmente, Guillermo, lo que vamos a ver son olas y olas y olas de infecciones. Una vez se solucione la primera, tú no puedes parar la siguiente ola, porque si no tenemos una vacuna, no hay cómo pararlo. Entonces, el tema económico, que es a lo que te refieres, está muy complejo. Nadie sabe para dónde va. Por eso es que no me alegra la noticia de que el oro haya alcanzado su nivel más alto en los últimos años, en los últimos 7 años, pero definitivamente es importante que la gente tome conciencia de que es importante resguardar parte de los ahorros, porque el dinero se vuelve agua en una situación como esta. El dinero pierde muchísimo su valor. En este momento lo está viendo Estados Unidos, que se ha debilitado mucho su moneda a nivel internacional, y por eso es una de las razones por las que el oro subió tan fuertemente el día de ayer, o ha venido escalando durante toda la pandemia. Claro, pero de todas maneras, pensando en la población chilena, donde hay más de 4 millones, no sé cuál es la cifra última, pero la última vez que vi había más de 4 millones de chilenos morosos en DICOM. En Chile el ingreso está muy maquillado por las deudas. Entonces, la gente no va a tener capacidad para seguirse endeudando y por lo tanto no llega a fin de mes. Y yo creo que el tema que se nos va a venir, o sea, ¿quién ahorra, digamos? ¿Quién puede ahorrar? Además, ¿quién puede ahorrar en un país donde todo se paga? Todo se paga, la salud se paga, el transporte. No hay bienes públicos sociales, casi son mínimos. Entonces, el tema es que sin ingreso o sin un sueldo, sin el delta de la deuda y de la bicicleta de la deuda, el ingreso familiar colapsa para la mayoría de los trabajadores chilenos. Entonces, yo creo que más que problema de ahorro para esa población, claro. Mira, te cuento que durante mucho tiempo he vivido en diferentes países, y lo que me he conseguido es que la mayoría de las personas no tienen ni idea de cómo son las finanzas personales, no tienen ni idea de cómo manejar su dinero. Inclusive por eso he escrito un libro que titula Despertar sin deudas. Es un libro en donde a partir de una historia se le enseña a la gente a manejar el dinero, porque finalmente lo que tú mencionas de la bicicleta de la deuda es una situación en la que las personas lo ven como cotidiano, como que ese es el día a día, como que el que no debe no tiene. Inclusive fíjate que hasta hay un refrán que dice así: el que no debe no tiene. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hay opciones de ser más ordenado con el dinero y poder ahorrar, pero lo primero que tienes que hacer es saber manejar tu presupuesto y saber manejar las finanzas personales. Por eso fue que escribí ese libro, teniendo en consideración que la educación financiera no se imparte en ninguna parte, en ningún lado, y se da por entendido que tú sales a la vida laboral y que tú ya sabes qué vas a hacer con el dinero que ganas. En ninguna escuela del mundo le enseñan a los chicos a llevar un presupuesto o cómo administrar su dinero, y eso es una falencia enorme que nos cuesta muchísimo más adelante. No, eso bueno, sin lugar a puede dudas. ser, pero de todas maneras creo que el tema no apela a una gran masa de chilenos, que el 70% gana menos de 500.000 pesos, y que, digamos, el nivel de pobreza
está por sobre los 236.000 pesos. Entonces, creo que sí, que tu mensaje puede ser importante para un cierto tipo de trabajador de clase media que pueda ordenarse y ahorrar, pero en la pandemia afecta mayormente a los más vulnerables que no tienen capacidad de ahorro, a lo mejor porque no saben manejar su dinero en parte, pero mayormente porque el ingreso no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Sí, y ahí yo agregaría algo que me parece relevante, es decir, para que un país tenga mejor distribución del ingreso, no solamente se requiere una adecuada regulación y un adecuado tamaño del Estado para poder evitar la concentración de la riqueza, sino que también se requiere una plataforma industrial que permita mayor ingreso. En el caso de la economía chilena, es una economía basada en servicios, intermediación financiera, digamos, especulación inmobiliaria, es decir, cosas que no generan valor en la práctica y que hace que mucha gente para poder estar en un cajero, en un retail, en una serie de otras funciones o trabajos, no requieren un expertise universitario, por ejemplo. Entonces, claramente, no tienen una mayor opción o posibilidad de llegar a un nivel de renta mayor. Y un poco lo hemos visto en Estados Unidos, países desarrollados. Yo creo que hoy día Chile necesita esa plataforma, porque de lo contrario, la mala distribución de ingresos que tenemos, el 85% de la población laboral en Chile gana menos de 1.000.000 de pesos. Dentro de eso, el 60, como tú bien decías, gana menos de 500.000 pesos, es decir, gana menos de $800, para colocarlo como en esos términos. Entonces, sin lugar a dudas, hoy día la pandemia a países como Chile, que dicho sea de paso está en la OCDE, y lo cual nos coloca en un nivel distinto, no obstante que nosotros como chilenos podamos verlo diferente, nos coloca frente a desafíos completamente distintos a los que podríamos haber tenido, que vamos a ir en otra oportunidad. Bueno, yo creo que Chile siempre ha estado, por lo menos en los últimos 30 años, en esa aspiración de estar en las grandes ligas, y puede ser que a la hora de promediar ingresos Chile esté bien ubicado, pero también es el país más desigual de la OCDE y uno de los más desiguales de Latinoamérica. Y yo creo que lo que sirve, una de las cosas que ha permitido la pandemia es desnudar, ¿no? Desnuda la realidad de mitos. Y el mito chileno ya venía bastante resquebrajado y hay que recordar que el estallido social tiene una gran base en esa crisis, ¿no? Entre el mito y la realidad, pero así como ha desnudado también la precariedad del gigante americano, la precariedad de un gigante que pese a su riqueza y a su importancia como potencia mundial, no le puede o no le ha procurado a su ciudadano un mínimo de protección social. Y lo mismo está desnudando en Chile. La gente no tiene esos mínimos de protección social, entonces la decisión pronto, o las decisiones económicas y políticas tienen que ver con eso, tienen que ver con, por ejemplo, como decías tú al comienzo, ¿cuánto puedo como Estado sostener las recomendaciones médicas? Las recomendaciones médicas son claras. Hay que evitar que el virus continúe propagándose y para eso hay que hacer aislamiento social por el suficiente tiempo para que la curva se aplane. Pero hay algunos estados que pueden sostener eso y otros estados que no pueden. Los que no pueden van a tener que sacar a la gente a la calle antes, probablemente de tiempo, con el costo en vidas humanas que eso va a tener. Que entre la gente no puede quedarse en la casa si tiene hambre. O sea, eso es obvio, digamos. ¿Qué va a llegar primero, el hambre o la peste? Digamos? Entonces, el tema es la política. Esto se va a resolver en la arena política porque no son bienes absolutos, ni hay suficiente, estados no son iguales. Canadá, por ejemplo, Canadá está tranquilamente sosteniendo su cuarentena porque tiene un sistema de protección social antiguo y robusto. Estados Unidos ya está discutiendo cuándo van a abrir, cuándo se va a levantar la cuarentena. Entonces, esas diferencias van a ser las diferencias entre los países que van a ser más o menos afectados
por esta enfermedad. Yo les quiero invitar a que vayamos a una pausa, pero les quiero dejar dos preguntas para nuestro regreso. Es decir, ¿cuáles son los desafíos políticos y económicos? Oye, Alejandra dice una cola de gato. Es mi gato que me viene a acompañar. Sí, no, regalón. Pero les quiero dejar, como decía, dos preguntas respecto a los desafíos políticos y económicos que vamos a recibir post pandemia. Y también contarles de que a ustedes, a nosotros y que nos siguen en Canal Vive, que es de BTR, y que este programa se va a transmitir los domingos a las 14 horas. Así que saludamos a todos quienes nos siguen por la plataforma de BTR, domingo 14 horas, y también por Mundo Pacífico, que todo esto es en la zona centro del país, los sábados a las 10:30 de la madrugada, no sé si madrugada ya lo diga sábado a esa hora, pero 10:30 de la madrugada y a las 18:30 horas, para que puedan seguir justamente la carta sobre la mesa en toda esta edición especial que tenemos. Y también está en Red Madero, en el norte de Chile, tanto en la emisora Madero como en la red de televisión. Con el auspicio, por supuesto, de Joyería Aureus, ya vamos a hablar de oro, aquellos que lo pueden hacer, comprar una pequeña moneda, digamos, ya como le preguntaremos a Juan Carlos, digamos, si uno requiere o solamente requiere tener, digamos, la disposición de que el oro es una opción, y lo ha sido de siglos, desde siglos hasta ahora, y no creo que eso vaya a cambiar mucho. Joyería Aurus, que está en www.joyeriaaurus.cl, y por supuesto, estamos esperando el fin de la pandemia, o si usted quiere ir a dejarle algún refrigerio, alguna comestible a sus parientes, a su abuelo, a sus papás, ¿ya? Que piense en Toto, porque Toto tiene mochilas, maletas y accesorios para Alejandra cuando venga a Chile. Viene equipada con maletas Toto, que las pueden encontrar en www.toto.cl. Los invito a una pausa y les recuerdo las preguntas, los desafíos políticos y económicos post pandemia que debemos nosotros mirar y enfrentar, desde la mirada de Nueva York con Alejandra, desde la economía con Juan Carlos. Vamos y regresamos en breve cinta. Ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso con las cartas sobre la mesa, con este ciclo especial en virtud justamente de la pandemia. Estamos con Alejandra Matus, destacada periodista de investigación, que está en Nueva York, que nos ha acompañado, y también con Juan Carlos Cano, quien tiene la visión económica de lo que está pasando, pero también la tiene particularmente desde lo que es esta visión del oro y lo que pasa, digamos, a nivel global y cómo nos puede afectar también a nosotros. Bueno, conversábamos efectivamente sobre todo lo que implica la pandemia, vimos lo que pasaba en Nueva York, vimos cómo estaba la economía en muchos sentidos desde el punto de vista doméstico. Y yo quisiera llevarlo ahora a un tema respecto, bueno, ¿qué cosas podemos esperar desde el punto de vista político? Estamos empezando con Alejandra. ¿Cómo ves tú la democracia? Pareciera ser que la democracia se debilita. Algunos hablan de que es mejor un gobierno autoritario, otros hablan de que digamos, el régimen como China o Rusia son claramente mucho mejor las cosas. Pero, digamos, me gustaría saber esa visión política y también la económica. ¿Cómo ves lo que va a pasar después, Alejandra? No, yo creo que en el tema de China, más que un sistema económico autoritario, porque no hay ningún régimen autoritario que pueda poner esta cantidad de medidas a tal cantidad de población si la población no siente que es lo correcto. O sea, creo que más que en China, más que el tipo de régimen, lo que ha funcionado bien es la cultura. Es una cultura donde no se pone en duda o no se matiza, digamos, que cuándo es el momento económico, a pesar de que China es una potencia mundial y que participa activamente del actual modelo económico, no tuvo empacho en tomar las medidas inmediatamente y la población obedeció. Ha habido distintos respuestas entre culturales y de distintos regímenes. Por ejemplo, en Canadá, que también es una democracia, se adoptaron medidas similares a la China,
con respuesta de la población. En Alemania, en Corea del Sur se adoptaron otras estrategias, pero con una intervención amplia del sistema estatal que permitió no decretar cuarentena inicialmente tan estricta, pero con un sistema de seguimiento y de aislamiento de los casos muy, muy serio. Yo creo que lo que queda en cuestión, y también han habido regímenes autoritarios que han que han dejado la escoba, digamos, no creo que sea esa la diferencia, creo que la diferencia entre la madurez y calidad de los líderes junto con la cultura social. En Chile, por ejemplo, hemos visto que a pesar de que el gobierno ha demorado las cuarentenas totales y ha decretado cuarentenas parciales, que ahora la levantó, y ha sido muy errático en manera de tomar medidas, la población ha exigido y ha tomado medidas por su cuenta, de autocuidado, en la medida que está en su capacidad hacerlo. Entonces, no me parece que sean tan blanco y negro la visión, pero sí ciertamente estoy de acuerdo que pone en tensión los sistemas de gobierno y cuán capados no están por ciertos intereses económicos que se pueden superponer al interés colectivo. Juan Carlos. Históricamente, las pandemias han contribuido a que dinastías enteras se vayan a pique. Así que efectivamente eso no es la excepción. El caso que estamos viendo con el favoritismo que traía Donald Trump y que ahora está en juego tremendamente su reelección por causa de las decisiones que tomaron con el coronavirus, es algo que se ha repetido en la historia muchísimas veces. Yo concuerdo con Alejandra en que aquí tiene que haber un mano a mano, una unión muy estrecha entre la responsabilidad individual de las personas y las decisiones que tomen los estados. Porque finalmente lo que hemos visto es que este virus tiene una capacidad de propagación tan impresionante que si nosotros mismos no nos cuidamos, no va a poder pasar nada, no lo vamos a poder controlar. Así que yo creo que los cambios importantes que se vienen a partir de esto, inicialmente tiene que ver con un cambio de paradigma, de entender la responsabilidad que tengo yo como individuo para cuidarme y para cuidar a los demás. Vienen cambios muy importantes a nivel social a partir de esto, y de igual manera van a venir cambios muy importantes a nivel económico. Creo que uno de los paradigmas más grandes que se está quebrando en este instante con el tema del coronavirus es el paradigma de la seguridad del empleo. Hoy en día dudo mucho que las personas tengan la plena tranquilidad de que sus empleos se van a mantener, porque como te decía al principio, ni siquiera los dueños de las empresas saben qué va a pasar con sus empresas dentro de 2 o 3 meses. Así que hay cambios muy importantes que se están gestando. Cuando te menciono la tranquilidad del empleo, me refiero a que hoy en día las personas deberíamos aprovechar un poco los que están en casa, los que están en cuarentena, para aprender nuevas habilidades que puedan generar ingresos adicionales a casa, porque nadie tiene asegurado en este momento nada, Guillermo. No, eso completamente es como cierto, porque hay una suerte de expectativas respecto a cambios que no sabemos si se van a producir o no se van a producir. Lo que también salta, digamos, con mucha fuerza es que el ciudadano, la persona que está sufriendo los efectos de esta pandemia, ya sea por restricciones en términos de poder salir, movilizarse, ir a abastecerse, trabajar, etcétera, se empieza a cuestionar si efectivamente los liderazgos que hay, tanto a nivel privado, pero particularmente a nivel de Estado, son los adecuados para ello. Yo creo que hay mucha gente que, independiente de su situación socioeconómica, estando en la casa, enfrentado a algo porque el contagio no se ve, o sea, tú puedes estar contagiado y recién lo sabes 14 días después, eventualmente, cuando tienes los síntomas, es que los tienes además. Y eso yo creo que va generando mucho temor, pero también eso implica, yo creo que un cuestionamiento a esos liderazgos, a la búsqueda de esos liderazgos, y todas pensar que podría irse produciendo una suerte de cambio respecto a la relación que hay entre ciudadanos y liderazgos, que en el caso de Chile está matizado con esta segunda capa, que es el estallido social 18 de octubre, y que está ahí, yo diría que en pausa, según algunos, está ahí potenciándose de alguna u otra manera.
cómo se ve desde Nueva York? Como una Nueva York que es una ciudad cosmopolita. Muchas veces se dice que Nueva York no es Estados Unidos, es otro país distinto, pero que de alguna manera empieza digamos, a vivir, y hoy día se intenta llegar a la recuperación de todo lo que es, pero el ciudadano neoyorquino, como se han conocido por redes sociales una cantidad de testimonios que hablan justamente de eso, del temor ciudadano frente a un Estado, a un país, frente a una estructura de poder que no le está respondiendo. Alejandra. Claro, lo que pasa es que es muy difícil mirar desde un país como Chile, digamos, yo no siento que estoy totalmente aquí, estoy allá y estoy acá, mentalmente por lo menos. ¿Cómo se llama? Ponderar que no es el presidente el que manda en este país, que el presidente en realidad es en cierta medida una especie de rey británico o español que representa más que gobierna, porque mucho poder realmente está en los estados. Y hay un poder federal, pero el poder federal se ha usado mal. Afortunadamente no al punto de que los estados quedan inhibidos de hacer cosas por su cuenta. Y como te decía, cada estado es un mundo y son enormes. O sea, este estado tiene 40 millones de habitantes. O sea, es 2 veces Chile un estado. Entonces, el tema es que en términos de gobierno federal, el gobierno federal está en cuestionamiento severamente, pero los gobiernos estatales han salido fortalecidos. O sea, de hecho, el gobernador de Nueva York, ahora se habla de él como una figura presidenciable que nunca estuvo nunca estuvo en ninguna carta, digamos, en ninguna predicción. Porque yo creo que tiene los liderazgos que han salido fortalecidos, y si comparamos la figura del gobernador de Nueva York con el presidente, han sido los gobernadores que han demostrado humildad frente a la situación. Normalmente nosotros queremos que el líder nos diga todo, que lo sepa todo y que de su boca salga la verdad y todos podamos seguirlo ciegamente, pero no sucede así. La pandemia, quienes más saben, están en las universidades, en las ciencias, en los hospitales. Y normalmente son esas voces a las que los dirigentes políticos no quieren escuchar o prefieren obviar, porque implica gastar recursos. Entonces, como es barato, digamos, no tiene consecuencias inmediatas, normalmente se suprimen esas voces. Pero en esta pandemia, los liderazgos que han salido fortalecidos son los liderazgos que rápidamente han escuchado la voz de la ciencia y que han tomado medidas más temprano, más tarde. Este gobernador también lo ha criticado porque podría haber salvado más vidas de haber comenzado 2 semanas antes, pero que se han puesto a la par y han tomado decisiones políticas no solo sustentados en sus conocimientos previos, no solo sustentados en la economía, también sustentados y principalmente sustentados en lo que indica la ciencia. Y la ciencia y sobre todo la medicina, cuyo propósito es salvar vidas. Son un propósito de la política, salvar vidas evitables, porque gente se va a morir con la pandemia, pero el propósito de la política en este momento es salvar aquellas vidas que sin la intervención del Estado se van a morir de más. Y a mí me parece que esos liderazgos que son transparentes, porque, ¿cómo se llama? Cuomo todos los días dice el número de muertos, el número de infectados, que estamos mal, que estamos bien, que estamos mejorando, que, en fin, se hace cargo del problema en su real dimensión y es posible para cualquiera tomar esos datos y verificar que si lo que dice es cierto o no. Los liderazgos que van a salir perjudicados, poniendo el caso de Trump, son los liderazgos que, digamos, hacen una declaración y fácilmente 2 minutos después decir, mire, está hablando, no tiene base científica lo que está diciendo el presidente, que se contradice con su cirujano general que da una información y él da otra, digamos. Ese infantilismo político es el que va a salir perjudicado. Esos presidentes que tratan de lucir bien, de quedar bien, más que de proteger a sus ciudadanos, esos son los que van a salir perjudicados.
Juan Carlos, Inclusive, ¿cómo lo ves ahí tú? tenemos el caso en Gran Bretaña, en el Reino Unido, perdón, del primer ministro Boris Johnson cuando comenzaba al principio a decir que no iba a hacer lo que decía la ciencia o los científicos o los médicos, y finalmente lo estamos viendo a él recuperándose hoy en día de una severa infección por el virus, por el coronavirus. Ese es un caso patente de lo que está mencionando Alejandra. Claro, y Sí, que ocupó, para ponerlo en términos bien concretos, ocupó un respirador. Y los respiradores ¿cómo se llama?, escasos. Y por lo tanto, todo el esfuerzo de la medicina ha estado enfocado a que menos gente vaya a ocupar respirador, y resulta que el negacionista número uno, que es su primer ministro, terminó ocupando un respirador. Que si él hubiera tomado medidas, a lo mejor se hubiera reservado para las personas que realmente se iban a enfermar y que no, digamos, no hubieran colapsado el sistema de salud. sí, y de hecho, Boris Johnson, una vez que sale de su respirador y ya estamos recuperándose derechamente, tiene que de alguna forma ir en contra de su propia ideología en términos de reconocer que ese respirador que está en un hospital público, que la salud pública del Reino Unido, lo que se ha logrado mantener, es lo que funcionó. Y no fue ni el seguro ni cosa parecida, sino que fue la estructura del Estado la que le permite a él, digamos, sortear adecuadamente este impasse, cosa que es quitarle prácticamente gran parte del argumento programático de su contendor laborista en su minuto, al que estaba por una red sanitaria mucho más potente, mucho más inversión, pero que finalmente hoy día Boris Johnson, negándole a su opositor, termina agradeciendo al sector público su cooperación. Exactamente. Y las inversiones en salud son de largo aliento, ¿cierto? Uno no puede tomar una varita mágica y hacer aparecer respiradores, ventiladores mecánicos, porque requieren un tiempo de producción, requieren personal adecuado para conocer cómo se usan. Entonces, hay una cadena de inversión en salud que muchos gobiernos, incluido el chileno, han ido precarizando en vez de fortaleciendo, con una cierta ingenuidad de pensar de que somos invencibles, ¿no? De que es como la mentalidad del adolescente: a mí nunca me va a pasar esto, ¿para qué me voy a preparar? Y, digamos, la historia o la vida, la actualidad nos está mostrando que somos vulnerables, que somos tan vulnerables como éramos en 1918 con la pandemia de la influenza española, somos tan vulnerables como éramos siglos atrás, digamos. Y, por ejemplo, nos hemos olvidado en estos días del calentamiento global o el cambio climático, pero también, digamos, todo esto enseña que para prevenir los desastres futuros, la inversión pública y los recursos públicos, la infraestructura de un Estado que se preocupa, que realmente cumple la promesa de que cada ciudadano es igual a otro en obligaciones y derechos, se preocupa de todos por igual, y eso no significa, digamos, perjudicar la economía, no significa, al revés. Tener esa infraestructura en lugar, tener ese sistema de protección, protege la economía, porque hemos visto la enorme vulnerabilidad del sistema económico global que tenemos, que ante una pandemia de este tipo colapsa y entra en recesión. Así es, Sí, finalmente, eso es verdad. eso es una de las cosas que nos va a quedar entonces acá en las tareas que tienen los estados que analizar con respecto a lo que hay que cambiar después del coronavirus, después del COVID-19. Creo que hay mucho por trabajar, hay mucho por analizar, hay que igualar un poquito la mesa porque está bastante dispareja para todos. Entonces, vemos cómo muchos están sufriendo muy fuertemente con el tema. Vemos cómo nuestros servicios de salud sobrepasaron cualquier tipo de predicción. Así que yo creo que de las tareas futuras está en ver cómo se redistribuyen nuevamente las riquezas de los países para tratar de cobijar de manera más pareja a todo el mundo. Porque países en donde se creía que todo estaba marchando mejor que los demás, nos damos cuenta que no es así. El coronavirus finalmente lo que hizo fue destapar muchos temas que estaban sepultados, olvidados o de los que no se trataba o de los que no se hablaba, y están trayéndolos nuevamente
a colación y poniendo las cartas sobre la mesa, Guillermo. Así es, bueno, se cambia la prioridad de la toma de decisiones de los gobiernos de partida. Y yo creo que hay un salto muy relevante para poder considerar a la ciudadanía directamente y no solamente respecto a los intereses que están en la estructura de poder de cada uno de los países, incluso a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que nos va a dejar mucho de conversa, pero también de cambios respecto a cómo los gobiernos toman decisiones y cuál es la relevancia de los gobiernos locales, en definitiva, porque son los que están al lado del ciudadano que lo necesita, independiente de su nivel socioeconómico. Probablemente una persona que vive en un gran condominio asociado a mucha riqueza tiene otras necesidades distintas a las que tiene la persona que tiene un muy bajo ingreso o más necesidades, pero donde el gobierno local tiene que tener la diferenciación adecuada para poder darle los mínimos que le aseguran la calidad de vida. Yo creo que el tema de calidad de vida hoy día se instala completamente en términos de eso, como definitivamente. Pero yo quisiera llevarlo ahora a Juan Carlos al tema de, bueno, hay que prepararse para el futuro, hay que verlo, y tengo que llevar necesariamente al tema del oro. Por siglos, a la búsqueda de los países e incluso de muchos que quieren hacer fortuna, ha estado por la búsqueda del oro. Desde aquellos que buscaban oro en Estados Unidos, yo, y muchas luchas por eso, como también de los países que colonizaban otras regiones dentro del mundo. ¿Cuánto yo necesito, por ejemplo, si yo quiero ahorrar en oro, cuánto necesito para comprar oro, Juan Carlos? Mira, la verdad, Guillermo, es que en Chile, desde 20.000 pesos chilenos, estamos hablando en dólares, ¿cuántos dólares serían? 15 dólares. Desde 15 dólares tú puedes comenzar a comprar oro en monedas. Las monedas hay en todo tipo de tamaños, son muy pequeñas, y en alguna ocasión conversábamos y yo te decía que hay una sugerencia muy sencilla. El día de los cumpleaños, regálale a tu hijo una moneda de oro y no un juguete. O no, comienza a regalarle, y que se haga costumbre regalarle a nuestros chicos una moneda de oro y que las ahorren durante toda su vida. Cuando lleguen a los 18 años, por ejemplo, tú vas a destapar esa alcancía que tienes con monedas de oro que le diste cada año a tu pequeño, y de seguro que es un ahorro importantísimo. El oro tiene una historia fascinante detrás de sí. Desde siempre ha sido un metal que los seres humanos hemos valorado mucho, ¿ok? Y hoy en día, pues nuestras economías se respaldan, y los inversionistas se respaldan mucho en ese metal, los bancos centrales, las naciones se respaldan mucho en este metal. Y la idea que tenemos, la concepción que siempre se nos ha vendido, es que es muy caro comprar oro. Pero vuelvo y te digo, nada más alejado de la realidad. Existen modelos de inversión muy sencillos con pequeña cantidad de dinero en donde tú puedes comprar y ahorrar parte de tus ahorros, tenerlos en este metal precioso. O sea, idea, vale decir, tu sugerencia es regalémosle a nuestros hijos una moneda de oro que cuesta 20.000 pesos, de 20.000 pesos para arriba, dependiendo del ingreso que tú tengas. Estamos hablando de aproximadamente 25 dólares. Dependiendo de tu capacidad de compra. Claro. Pero ese oro, dependiendo de tu capacidad de compra. Claro, ese oro posteriormente no pierde valor, sino que por el contrario, se va incrementando en términos de retorno que vas a tener cuando quieras hacerlo líquido si que lo deseas. Hay un ejercicio súper sencillo, Guillermo, que una vez lo comenté contigo, y era que una persona en el año 2005 ahorró durante cada uno de los 12 meses del año un salario mínimo. En ese entonces el salario mínimo en Chile eran de 127.000 pesos. Esa persona ahorró 1.524.000 pesos los 12 meses del año. Por otra parte, otra persona ahorró la misma cantidad, pero todos los meses, en vez de guardar los pesos chilenos, lo que hacía era comprar oro. Al final del año tenía 187 gramos de oro. ¿Qué pasaría con esas personas si sacaran su dinero hoy y trataran de vivir con lo que sería un salario mínimo en Chile el día de hoy? Y la respuesta es que el que ahorró en pesos chilenos, ese 1.524.000 que ahorró en el 2005, le alcanzaría para vivir 5 meses y 2 días. 5 meses y 2 días. Eso se llama inflación. Esa es la pérdida del valor adquisitivo que tiene la moneda. Ahorró durante 12 meses, pero hoy esos 12 meses de ahorro le sirven para vivir solo 5 meses. Se perdió el valor adquisitivo de la moneda. Y el que sacó el oro, los 187 gramos en oro, le alcanzaría para vivir hoy 19 meses y 21 días. Ese es el valor que va adquiriendo el oro con el tiempo, y por eso es que
Hoy se está anunciando esta noticia a nivel mundial de que una onza de oro ya cuesta cerca de 1,5 millones de pesos. Wow. O sea, digamos, no es mala, no es mala inversión definitivamente, y se lo dejamos a todos quienes nos siguen a través, ya sea de Mundo Pacífico, el programa que se transmite a las 10:30, 18:30, o el Canal Vive de BTR, que va los domingos a las 14 horas, o a todos los que nos siguen por la red Madero en el norte de Chile, a quienes nos ven por streaming en esta oportunidad. Pero yo quisiera, ya vamos terminando, en el día de ayer se cumplió un aniversario de un libro que Alejandra Matus en su minuto, digamos, presentó acá en Chile, cuando el concepto de transparencia todavía no estaba instalado como parte de la democracia, sino que era más bien una palabra rara fuera del diccionario político en aquel minuto, y que ella termina publicando un libro asociado a la historia política del país, y tenía que ver con todo lo que eran las malas prácticas y la historia del Poder Judicial del país en las décadas anteriores al año 90. Incluso el libro se publica en el año 99 y que, claro, se publicó un día 13 de abril, pero no alcanzó a estar ni siquiera 24 horas a la venta, cuando el día 14, justamente hoy día, es requisado completamente su edición, y eso termina, y disculpa Alejandra que lo mencione, pero termina finalmente en una pugna política al interior del país, con un poder judicial que impone todo su peso de censura específicamente, y termina con Alejandra Matus como asilada en Estados Unidos, justamente por persecución política. Recordemos que en el 99 estábamos en plena democracia, no estábamos en un régimen dictatorial ni cosa parecida, y que en definitiva da cuenta, y el tiempo le ha dado la razón a Alejandra Matus respecto a que las instituciones tienen que rendir cuenta a la ciudadanía, tienen que tener transparencia, y no puede haber espacio para el abuso. ¿Cómo has visto estos 21 años de tu libro, luego de todo lo que ha pasado en nuestro país, Alejandro? Bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Partamos por las buenas. Cuando se publicó el libro, existía todavía 2 artículos de la Ley de Seguridad Nacional del Estado que protegían a las principales autoridades estatales, jueces, generales, ministros, presidente, de cualquier ofensa. Se consideraba una ofensa a la autoridad un delito de seguridad nacional. Y ofensa definido por cualquier cosa que ellos interpretaran como ofensivo, digamos, aunque fuera cierto. La Ley de Seguridad del Estado no tenía excepción de verdad como la ley, por ejemplo, de injuria y calumnia. No podías tú probar que lo que decías era cierto para evitar ser encarcelado. Bastaba que la autoridad se sintiera ofendida para que fuera prueba del delito. En ese Chile, aunque Pinochet ya estaba preso desde hace un año antes de la publicación del libro, y llevábamos 2 gobiernos de la concertación de Partidos por la Democracia, prohibir un libro no era una cosa extraordinaria. De hecho, la Ley de Seguridad del Estado se había aplicado profusamente antes de que yo publicara el libro. Pero yo creo que lo que pasó con este libro es que colmó un vaso que ya estaba demasiado lleno de censuras y en el fondo, de abuso de la autoridad para usar esta ley para esconder su actuar cuestionable, o para protegerse incluso de la crítica sana de la democrática. Y claro, se prohibió el libro, se incautaron las copias. También fueron presos los editores, hay que decir, los editores de Planeta que publicaron el libro. Y 2 años y medio después se cambió esta ley, una iniciativa de Ricardo Lagos, se cambió la ley y el libro pudo volver a circular, yo pude regresar a Chile, y más importante que eso, se abrió el espacio de libertad de expresión que necesitaba un gobierno que se declaraba democrático. A partir de entonces, después se derogaron otras leyes, y me parece que el efecto positivo es que hoy día Chile goza de una amplia libertad de expresión. Todavía hay cosas, digamos, que uno pudiera decir que se pudieran mejorar, pero
en la práctica, desde me parece que el 2006 en adelante, no han habido condenas por delitos de libertad de expresión, que antes eran muy frecuentes. Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, la proliferación de medios digitales que hoy día publican ampliamente información y critican duramente a las autoridades sin que sean llevadas a la cárcel. Incluso el humor. Incluso el humor ha sido beneficiado, porque el humor antes era censurado. Un libro que yo escribí a partir de la experiencia del Libro Negro, detallaba varios casos de censura a humoristas cuyos libretos eran analizados por autoridades, viendo si podían ofender o no a una autoridad política, y eran censurados de frentón. Entonces yo creo que eso nos ha hecho más, no solamente un país con mayor acceso a la información, también un país más alegre. Sí, no, eso sin lugar a dudas. Tú, Juan Carlos, ¿tuviste oportunidad de leer el libro, no? No, no he tenido la oportunidad de leerlo. Estuve investigando un poco de Alejandra, leyendo algunos de sus publicaciones, y me enteré también del aniversario de su libro, de su mayoría de edad, ¿no? De los 21 años. Así que, y también de su reedición, que creo que fue en el 2016 que fue reeditado. Sí, sí. Y ampliada, la edición ampliada. Así que voy a buscarlo para poder enterarme un poquito más. Sí, busquémoslo, porque hoy día la democracia se basa en la lucha contra la corrupción, contra el abuso de poder y fomentando la transparencia. Yo les quiero agradecer a usted, Alejandra, desde Nueva York, Juan Carlos, desde Santiago, nosotros, desde la quinta región, y también agradecerle a Joyería Saulus, www.joyeriaaulus.cl, y a Toto, al que tiene la mochila, la maleta y accesorios, ya sea para que usted lleve todo lo que necesita para su padre, su abuelo, sus nietos, o simplemente para preparar el viaje post pandemia, que todos vamos a querer hacer probablemente para juntarnos con nuestros seres queridos. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos quienes nos siguen por streaming, por el Mundo Pacífico, por el canal Vive, BTR, y por toda la red Madero en el norte de Chile. Será hasta otra oportunidad en una edición especial de las cartas sobre la mesa. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Chao, Quédense Alejandra. en la casa. Así es. Sí. A quedarse en casa. A quedarse en casa.